Ya ahí estoy grabando, gracias. Entonces, pues este es uno de los diagramas que se utilizan en control de calidad. En este caso, se conoce como diagrama de espina de pescado, causa-efecto, diagrama de Chicago. Digamos que lo que buscamos en este diagrama es analizar un problema y buscar y representar las posibles causas que generan ese problema. Esas causas se clasifican generalmente en 6 M's. Tenemos métodos, máquinas o maquinaria, material. En este caso, las medidas. El ambiente, que sería como el environment, que también se coloca. Y refiriéndose al hombre, pues realmente a las personas. Esa podría ser otra de las causas. Entonces, cuando tenemos un problema enfrente en la gestión de la calidad, al utilizar este diagrama, lo que vamos a hacer es clasificar primero, identificar cuáles de estas causas, agrupándolas, están relacionadas con el problema principal. Entonces, por ejemplo, alrededor de la máquina yo podría tener unas subcausas y por esta línea viajarían esas subcausas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, defectos en la máquina, podría ser. También pueden estar relacionados con fallas del operario. Entonces podría ser acá del hombre, falta de capacitación del operario, relacionadas pues con las personas. Del ambiente de trabajo podría pensarse que si estoy en una planta de producción, de pronto tengo unas condiciones ambientales que hacen que eh, la falla y el proceso genere fallas, genere problemas. Entonces lo que hacemos con este diagrama básicamente es representar nuestro problema en unas subcausas y los agrupamos con esas 6 M's. Ahí no lo puse, realmente aquí sería como men, relacionando a las personas, que parte de los problemas podrían ser también debido a las personas. Cada una de esas ramas, cuando están agrupadas, derivan causas principales y subcausas. Este diagrama pues, podría ser bastante detallado. Digamos que lo que hacemos normalmente es tomar una representación hasta las primeras subcausas de cada una de las causas principales. Porque también pues empieza a perder uno directriz, empieza a perder uno alcance sobre el problema, explicación. Realmente no, al tenerlo más y más detallado, es posible que no sea una relación, una causa directa con el problema. ¿Listo? Bien. Otro diagrama que nos interesa y vamos a hacer un ejercicio con este en control de calidad es el diagrama de Pareto. Digamos que este diagrama pues se usa en distintos contextos. Eh, se refiere o se basa, digamos que este diagrama se construye a partir de este principio, que pocos vitales tendríamos en nuestra organización y muchos triviales, ¿sí? Al final, en una empresa, por ejemplo, manufacturera, pocos de los productos son los que son vitales para la empresa. Hay otros que son más generales, más triviales que diríamos. Entonces, esa premisa, digamos, se puede cuantificar. Hablamos del diagrama de Pareto cuando queremos construir una relación entre el 20% de los efectos lo genera, perdón, 20% del esfuerzo genera el 80% de nuestros resultados. Entonces, por eso muchas veces se enuncia este como un principio de 80-20. Vamos a mirar esa parte, hacer un ejemplo y lo vamos a analizar. Entonces, aquí en esta primera hoja tengo unos datos con los que vamos a construir el diagrama de Pareto. Aquí vamos a tener un contexto y vamos a suponer que estos pues, son artículos, productos con los que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, una empresa quiere construir ese diagrama de Pareto. A partir de unos datos tiene los costos y los precios. Yo podría construir ese diagrama con base en la demanda del producto.
pero es posible que hayan otros productos con una demanda inferior, por ejemplo, esta en unidades al año es inferior, pero el costo del producto hace que sea relevante. De hecho, el precio también haría o podría hacer que sea relevante. Entonces, porfa, síganme con lo que voy haciendo. Profe, esa tabla de dónde la sacas, ¿se las tenés en el Moodle? Sí, muchachos, yo les compartí el archivo. Se llama herramientas de calidad. Mírala acá. ¿Sí? ¿Lo bajaste? Ya lo estoy bajando, profe, dame un segundo. Bueno, entonces el ingreso lo vamos a tomar como la demanda. Y el margen de contribución lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Me puedes repetir el ingreso, porfa? Qué pena. Ahí estoy mostrando las fórmulas. Ya listo, profe, dale. Me falta correr esta fórmula. Las dos columnas deben quedar así. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí nos interesaría hacer una clasificación de estos artículos. Esto es lo que estamos suponiendo que quisiéramos clasificar. Los artículos o productos que comercializa una empresa supondríamos una demanda al año, un costo de un precio. Con el precio y la demanda puedo obtener un ingreso y el margen es simplemente saber la diferencia entre el precio y el costo por el número de unidades. Al final me doy cuenta, por ejemplo, que este artículo, el producto 1, es uno de los que más demanda en unidades tiene al año. Pero si pienso en margen como la utilidad bruta que le da el producto a la empresa, no necesariamente es el de mayor utilidad el que da mejor margen.
¿sí? Esto es por la cantidad o la diferencia entre el precio y el costo. Bueno, entonces vamos a hacer dos diagramas de Pareto. Digamos que el primero va a ser con base en el MARRE. Entonces, voy a hacer una copia. A ver, hagamos esto. Copiemos la columna del ID del artículo y la columna del ingreso. Esa columna del ingreso podemos dejarla como valores para que no haya problema. Entonces vamos a hacer aquí este primer ejercicio, primero con base en el ingreso. Y después más aquí a la derecha, más a la derecha dejamos con base en el margen. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a calcular acá. Pero una pregunta, Señora. cuando pegué la columna de ingresos, se me puso los valores en cero. Debes pegarlo como valores. Es que te ponen ceros porque como acá hay una fórmula que alinea dos celdas que están a la izquierda, aquí no estarían. Entonces, las copias, voy a volverlo a hacer, las copias. Y aquí donde lo quieras pegar le dices clic derecho, pegado especial valores. Ok, gracias. Bueno, entonces ese sería el ingreso de esa empresa, como es una demanda al año y ese es el precio que maneja por unidad, pues este sería el ingreso total. Entonces voy a sumar. Vamos a sumar el ingreso de todo el año. Lo voy a dejar acá arriba en una celda aparte arriba. Listo, este es el ingreso anual. Entonces, vamos a ordenar primero los datos. ¿Cómo fue el ingreso anual? La suma de todos los ingresos, ¿no? Sí, es toda la columna. Del ID de artículos, ID de artículos. No, ¿por qué vas a sumar el Ah, ID? bueno, ¿Ah? Mira lo que estoy sumando. ¿Por qué vas a sumar el ID del artículo? El ID es el ya, código. ya listo, ya lo cogí. Bien. Entonces vamos a escoger las dos columnas. Y vamos a darle datos, ordenar. Y vamos a ordenar por ingreso, de mayor a menor. Lo dejo ahí un momentico para que lo vean. Datos, ordenar. La opción está acá en la pestaña de datos. Datos, la función es ordenar. Y lo vamos a ordenar así por ingreso. Si escogimos los artículos, le damos mis datos sin encabezados.
¿Listo? Sí, profe. ¿Era de mayor a menor o de menor a mayor? De mayor, ¿cierto? De mayor, sí. Ujú. Ok. Entonces aquí vamos a dejar el porcentaje de participación. Entonces lo que vamos a hacer es coger cada una de las celdas, ahí voy a coger en ese primer ejemplo el de al lado, y lo dividimos del total. Este valor va a ser un porcentaje. Miren que dejo fijo el valor que divido en el total, lo dejo fijo. Vamos a calcular el porcentaje acumulado. En la primera celda, pues es el de la izquierda nomás, y a partir de ahí sumamos y acumulamos. Solo en la primera llamo el dato de la izquierda, y en los demás voy a ir acumulando. Dame un segundito. Ahí sí me escribís, ¿no? Come mierda. Profe, una pregunta, ¿usted cómo hizo para que le diera con el porcentaje? Es que a mí me salen solamente los valores y ya. ¿Listo? Ese es el Profe, resultado, ¿no, señora? pregunta para que me explique. ¿Por qué en el de participación, a partir de 900 de ingreso empieza a dar cero y en el de acumulación, más o menos a partir del ingreso 222, 256 da 100%? No es que es 0, ¿no? Lo que pasa es que como el Excel redondea, Ajá. pero Pero ¿por es qué lo que baja indica, y en el otro no, sube? no. Digamos que esta es la participación individual Ajá. y en el acumulado debe subir porque al final hay 100% de datos. O sea, el acumulado siempre debe ser el 100%. Ok. Profe, ¿usted cómo hizo el porcentaje de acumulación? ¿Cómo hizo para que le diera, le fuera acumulando? La fórmula, las fórmulas así se así, mira. En la primera celda solo llamo la de la izquierda y a partir de la segunda cojo la de arriba más la de la izquierda. ¿Sí ves? Ok.
Gracias. Entonces él va acumulando hasta el 100% de los datos. Bueno, entonces con este acumulado vamos a insertar una gráfica de línea con marcadores. Y esta curva que está aquí, esto que se describe, es la famosa curva de Pareto. Que pues muchos... ¿Se puede repetir de dónde lo sacó? El campo es el porcentaje acumulado. De la curva, el diagrama de la curva. Por favor. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Miren que, bueno, ahí está ordenando los artículos. Este número no tiene nada que ver con el ID, ¿sí? Este número simplemente el Excel dice, el primer dato es este valor y hasta el dato 47, ¿sí? Lo que me está diciendo, y aquí voy a hacer un corte, voy a insertar una línea solamente para... Es que aproximadamente el 80% del ingreso, voy a colocarle un color distinto. El 80% del ingreso me lo generan. Me lo generan los primeros 11 o 12 productos. Si lo viera aquí en el porcentaje acumulado, miren que los primeros 12 artículos me generan hasta el 80% del ingreso. ¿Se entiende? Recuerden que este es el identificador. Pero aquí me está diciendo que los primeros 12 artículos generan el 80%. Al final, ¿cuántos datos tenemos? Entonces, 12 productos o 12 artículos generan el 80%. En porcentaje de artículos, hagamos una tablita. Una pregunta, ¿cómo le hiciste esas líneas rojas? Ya voy. Es solamente insertarle... Ya te muestro. Es solamente insertarle acá una forma que es una línea. Ahí lo estoy mostrando. En el menú es menú insertar. De pronto no tengan aquí un submenú que se llama ilustraciones. De pronto lo tienen ahí directo. Y la opción es esa de línea. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Leonardo, no sé, no cuente con que la subo hoy mismo, Leonardo. O sea, hay que prestar atención y hacer el ejercicio. Bueno, entonces hagamos esta tablita y ese es el porcentaje del ingreso. Profe, haga el favor y me coloca de nuevo la fórmula del porcentaje. ¿Cuál está? Sí, ajá. Contar.
Lo que quiero es saber cuántos artículos me generan el 80% del total. Entonces lo divido entre ese total de artículos, que es simplemente contar cuántas filas tenemos en la tabla, sin incluir obviamente los encabezados, ¿no? Listo, gracias. Entonces eso me dice que cerca del 25% de los artículos de la empresa generan el 80% del ingreso. Entonces uno se preguntaría si tan solo el 25% de los artículos, de los productos, generan el 80% del ingreso. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con los otros artículos? Porque si ustedes ven la curva, por eso es una curva pues muy famosa, tiende a estabilizarse en el 100%. Quiere decir que a partir de ahí son muy pocos. Miren todos estos artículos que están aquí. Generan un ingreso muy residual, de hecho muy poquitos. Y aquí lo vemos, me tocó incluso abrirle decimales para ver la participación de lo que genera, por ejemplo, este artículo. Casi que un 0% de ingresos, es un número muy bajito en el año. Los datos que estamos analizando son datos anuales, entonces uno se preguntaría si es realmente un producto que me interese mantener en mi portafolio, ¿sí? Esto con base en ingreso, digamos que uno tendría que analizar, y es lo que quiero que hagamos, con base en el margen. Profe, qué pena, me muestra la fórmula del porcentaje de ingreso. Pues no hay una fórmula, lo que pasa es que, mira que evalué el 80%. ¿Por qué evalué el 80%? Porque es que yo les digo que alrededor del 20% generan la mayor parte del resultado o del efecto, es decir, el 80% en este caso del ingreso. ¿Listo? Entonces, lo que sí quise calcular es a cuántos equivalen esos 12 artículos. ¿De dónde saqué el 12? Miren el acumulado hasta el punto menor que de 80, en el 80%. Y me doy cuenta que hay 12 artículos que son los que generan ese ingreso. ¿Listo? Que en la gráfica lo dejé como unas líneas, un par de líneas, señalando más o menos dónde estaba el artículo. Listo. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Porfa, hagan el mismo ejercicio ya no con base en el ingreso, sino con base en el margen. Tienen la columna de artículo y tiene la columna de margen. Entonces, hagan todos los pasos hasta obtener este gráfico y me muestran. ¿Cómo fue que sacó el ingreso? ¿Ese 80%? No tiene fórmula. Lo que pasa es que La cuando línea. yo explico, digo, el diagrama de Pareto se caracteriza por decirnos que alrededor del 20% genera el 80% de los resultados. Entonces, si yo estoy analizando el ingreso, quiero mirar dónde corta el 80%. Aquí me doy cuenta pues que a partir de este número y solo estos números, solo estos productos que están aquí son los que están acumulando el 80% del ingreso de la empresa. ¿Sí? No hay fórmula, es un número que coloco ahí para indicar dónde está el corte. ¿Entienden? Entonces, porfa, hagamos lo mismo, pero ya no con base en el ingreso, sino con base en el margen. Entonces, ¿qué quiero que obtengan? Una gráfica con los pasos que acabamos de aplicar. Profe, en porcentaje de artículos se divide con pues, la suma, con contar y la suma de artículos, pero antes, o sea, ¿con qué se divide? O sea, en el porcentaje de artículos. Es 12. Ese R17, ¿qué es? Ah, ese valor, ok, gracias. R17 es el valor. ¿Por qué 12? Porque hasta antes del 80% me dice el Excel que hay 12 productos. O sea, el 12 lo saco de aquí, de donde estoy señalando con el mouse. Me di cuenta que 12 artículos me generan
casi el 80% del ingreso. Entonces, por favor, hagamos el mismo ejercicio, pero con base en el margen. Profe, ¿y del margen qué porcentaje son? Entonces, lo mismo, es el mismo 80%, pero es posible que el número de artículos cambie. Ah, listo. Profe, una pregunta. Si el margen también está expresado en moneda, ¿cierto? Profesor. Sí, es dinero al año. Ah, ok. Bueno, bien, gracias. Profe, Sonó como 3 veces con eco. Profe, señor. el margen también lo arreglamos lo ordenamos de mayor a menor. Sí, los pasos son los mismos. Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted cuál fue el gráfico que escogió? Debe ser líneas con marcadores. Línea con marcadores, ok. Profe, qué pena, que hay que hacer alguna actividad, es que se me fue el Profe, internet. ¿le puedo mostrar? Es que a mí me Sí. salen unos valores raros. ¿Estás mostrando? Yo no estoy viendo. No, profe, espérame un momento. Profe, pero estos. Profe, esto. O sea, ¿por qué me sale así los valores? ¿Cómo? Mira. Me salen, o sea, en vez de salirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, me sale 0, 10, 20 y acá me sale pues estos porcentajes. Los porcentajes creo que están bien, pero acá me sale esto. No, es el formato del gráfico. Digamos que ahí te está resumiendo el eje X, pero porque de pronto está pequeñito el formato. Entonces ya te No puedo,
¿Ah? Ah, ok. Pues si yo lo empiezo a agrandar, puede que me salgan los números o no puedo cambiarlo para que se Es vea que 1, 2, 3. como eso, tiene un estilo que pone una cuadrícula, mira que pues ahí te toca como ampliarlo para que veas más detalle. Yo lo dejé con el estilo que él crea por defecto. Sí, o sea, es que yo escogí este. Escogí este. ¿No es este? Sí, sí, pues es ese. Este. Lo que pasa es que tienes un estilo. Ok. Gracias, profe. Profe, Sí. el acumulado de este me da nada más como hasta el 32%. Te da hasta el 32%. Ya le comparto, profe. Dale, compárteme que no sé. ¿Sí? El margen. Nada más hasta el 32.34%. Dame un segundito. Baja un momento. No, está raro. Sube, a ver, muéstrame el porcentaje de participación. ¿Ese cómo lo estás calculando ahí? Este es No, este ese dividido qué, con este. pero ahí no lo estás dividiendo. Ahí no lo estás dividiendo con ese. Ah, ya, sí. Ya miré el error. Ah, ya. ¿Listo? Listo. Dale.
Profe, ¿le muestro? Sí. Bueno, pues aquí en base, pues como lo que hemos dicho era que era en peso, entonces la sumatoria del margen. Acá la participación, que era dividir pues, el primero del artículo del margen por pues, la sumatoria de todo eso. Y la acumulación, bueno, la, suma, pues, la acumulación, la sumatoria del primero con el segundo. Y pues como era el 80%, entonces no sé si este diagrama está bien. Yo lo coloqué aquí en 11, porque más o menos aquí el puntico me dio en 11. Da uno ¿Está menos. bien? Sí, da uno ¿Ah? menos. Da uno menos. Ajá. Dale. Entonces ya Entonces, ¿así está voy a bien? explicar. Sí, voy a explicar. Bueno, ok. Espera un momentico. Ya, listo. Bueno, entonces esta es la clasificación que nos dejó dar. Y pues con base en el margen encuentro una diferencia. Entonces, miren que bueno, primero hay una diferencia en la cantidad de artículos. Aquí me dicen que los artículos, digamos que tengo hasta el corte del 80, hay 11 datos. Entonces, voy a hacer la misma tablita. El corte de la línea de Pareto al 80% me da en 11 datos. Ese porcentaje de artículos pues se calcula igual. Y pues un poquito menos de artículos generan casi el mismo 80%. Pero no solo cambia en cantidad de artículos, sino en los artículos mismos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar estos datos hasta el corte que habíamos marcado el 80. Quiero saber cuáles son los IDs de los artículos bajo el ingreso y bajo el margen. Entonces, bajo el criterio ingreso, esos son los artículos que me marca el 80% y bajo el criterio margen son estos. Obviamente es un artículo menos, pero también vemos que hay una diferencia. Miremos acá la diferencia en los datos. Parece ser que sea por margen o por ingreso, el artículo 10 siempre es importante. Ese 20% es la importancia. Los que estén dentro del 20% son los más importantes. El 5 sigue siendo importante por margen, pero de hecho no es el tercero más importante. Si vemos aquí, este sería el tercero más importante. El octavo, el producto 8, perdón, es el cuarto más importante en términos de ingreso y en términos de margen es el tercero. Hay algunos artículos que ni siquiera están, por ejemplo, el artículo 23 por ingreso no es el más importante, pero sí lo es por margen. Incluso hay unos que no llegan a acumular el 80%. Entonces, aquí puedo ver una diferencia entre estos dos conjuntos de datos. Los datos son de una empresa, son, como les digo, son productos de una empresa. Lo que pasa es que me va a dar el diagrama de Pareto distinto por el criterio. Si lo analizo por ingreso, me va a decir que los productos más importantes son unos. Y si lo analizo por margen, pues me dirá que son realmente otros los más importantes. Cuando tengo esa información, digamos que aquí hay que preguntarse también, pues, ¿qué al final es lo mejor? En la práctica yo me he encontrado con que, pues, el criterio de margen es más adecuado para hacer esa clasificación. Yo puedo hacer una clasificación entre los artículos
Yo puedo decir estos que son hasta el 80% son A o artículos top, digamos, prioritarios de la empresa. Los siguientes y hasta el 95%, desde el 80 hasta el 95%, son B. Y los otros son C. Son artículos menos importantes y aportan muy poco al año. Miren que individualmente aportan muy poco. Pero muchas veces se mantienen esos artículos porque pues necesitamos vender de todo, ¿sí? O la empresa necesita vender. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hacemos un diagrama de Pareto, pues analizamos un conjunto de datos con base en un criterio. Por ahora el criterio ha sido económico, pero podrían ser criterios, por ejemplo, de fallas. Yo miro una máquina y reviso cuáles son los artículos que generan más fallas y cómo se comportan esas fallas entre la máquina para cada uno de los artículos. Entonces, esa es como una primera herramienta que podríamos utilizar también en un contexto de calidad. Van guardando ahí. Vamos a mirar esta que es, pues lo han usado, pero no está muy claro para qué necesitamos un diagrama de este tipo. Ya vimos un diagrama de Pareto, vamos a mirar un diagrama de dispersión. Bueno, entonces acá vemos, pues miramos lo que nos dice. Dice, en un proceso productivo se requiere estudiar la posible relación que hay entre el tamaño del lote y unas características que pueden considerarse como defectos. La primera de ellas es la longitud promedio de la muestra y el peso promedio de la muestra. Entonces, con base en esa información, son dos características que podríamos analizar en cada uno de los lotes. Se desea conocer si existe relación entre ese tamaño y la dimensión de los defectos que tengan los productos. Entonces, yo podría hacer un diagrama de dispersión. El Excel lo tiene. Ustedes a veces cuando van a hacer un diagrama de línea, a veces utilizan este de acá, que es de dispersión. Pero realmente este es el que me permitiría analizar una situación como esta. Tengo unos lotes, al final pues tengo unos datos históricos de unos lotes y mido unas características del proceso en esos lotes. Las características son longitud y peso. Estos son datos que yo podría relacionar, estandarizar, términos de coordenadas como si fueran X y Y, pero vamos a hacerlo acá. Voy a escoger longitud promedio y peso promedio. Entonces ese diagrama de dispersión sería longitud contra peso promedio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo quisiera verificar si existe una relación entre estas cosas. Que exista una relación o no lineal entre estos puntos que tenemos acá. Si existiera una relación me indicaría que, por ejemplo, a mayor, voy a trazar una línea y la inserté. A mayor longitud espero mayor peso promedio.
Sin embargo, por ejemplo, este artículo que está acá, este lote, tiene una de las longitudes más altas, pero no genera asimismo el peso más alto. ¿Sí lo ven? O sea, realmente no está ni cerca de esta línea, que sería como la que me parte en dos el plano y me indica que a mayor, esperaría a mayor longitud, mayor peso. ¿Sí? Entonces, aquí veo que no hay realmente una relación. Este diagrama de dispersión me serviría para entender que no existe una relación entre esas dos medidas. ¿Listo? Entonces, yo podría hacer una caracterización también por el tamaño del lote. Vamos a suponer que estas dos que están aquí, pues lo tengo ahí como X y Y. Si yo sacara esto también en diagrama de dispersión, pues son al final para el Excel dos variables. Y aquí tengo un comportamiento distinto. Miren lo que tengo acá. Tendría una variable en X y una variable en Y. Y aquí veo que están más agrupados los datos hacia la derecha. De pronto la relación no es lineal, pero si yo tuviera aquí dos características que esté midiendo de estos lotes, me estaría dando cuenta que tengo más o a mayor unidad en el eje X, cualquiera sea lo que esté midiendo en el eje X. Los datos de Y espero que se encuentren en unos valores. Entonces aquí hay una concentración, no hay una relación directa, pero sí hay una concentración de los datos dependiendo de la ubicación de la variable que esté midiendo X. Digo X o Y porque al final son cualquier tipo de variables que esté midiendo de los lotes. ¿Listo? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, cantidad de unidades, cantidad de horas, este tipo de cosas, pues tendría una relación directa. Lo puedo hacer también con base, por ejemplo, en si ese fuera el número de unidades y la longitud promedio. Quiero saber si existe una relación entre el número de unidades y la cantidad de datos promedios. Ahí me doy cuenta, estoy encontrando la misma relación que está allá. Si lo hiciera con base en el peso promedio, la relación cambia un poco. Ahí me doy cuenta que a mayor cantidad del tamaño del lote, si esa es la medida, pues parece ser que el peso promedio de los defectuosos baja. ¿Listo? Entonces, no hay que usar indistintamente ese diagrama. A veces cuando queremos hacer, por ejemplo, un gráfico como este tipo, pensamos que es lo mismo hacerlo por aquí que por acá. O sea, visualmente es lo mismo. Pero esto como diagrama de dispersión es, digamos que es otro concepto. Miren que incluso ahí el Excel me dice que permite usar este gráfico cuando quiero evaluar la relación. Si yo coloco esto acá, me diría que podría evaluar cuando tengo que medir el comportamiento de una variable frente al tiempo o por una categoría de datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una categorización de los datos y por eso utilizamos el diagrama de línea. Y el diagrama de dispersión simplemente es cuando yo quiero analizar o determinar causalidad entre una y otra variable. ¿Bien? ¿Vamos ahí, van conmigo? Bueno. Sí. Entonces vamos a mirar otra herramienta en el área de control de calidad. Digamos que el diagrama de dispersión y el diagrama de Pareto son cosas que eventualmente podríamos utilizar para analizar nuestros datos. Estamos viendo herramientas y de hecho hoy no todas las pondremos en práctica, pero espero pues que en el tercer corte sí tengamos como unos talleres más detallados sobre estas herramientas. Esta es una hoja de verificación que básicamente nos podría permitir registrar para cada uno de los productos en unas zonas o
o unas zonas de fabricación, pues la cantidad de defectos que tengan esos productos. Entonces yo tengo, por ejemplo, 4 artículos y estos son los códigos que tenemos aquí para los defectos. Entonces yo podría pensar que tengo una categorización, entonces ese sería, por ejemplo, una inaceptable, imperceptible, defecto como más, ¿cómo se le diría cuando no es como más llamativo? Como más detectable. Puedo tener otra categoría, digamos, de revisar, por ejemplo, si me interesa revisar una segunda opinión. Entonces, yo puedo tener estos códigos de defectos. Esta es una hoja de verificación. Y básicamente lo que haríamos es llenarla. Por ejemplo, si yo miro aquí 4 productos que pasan por esas zonas de molde, hay 3 zonas de molde. Entonces yo si tuviera en mi informe, eso estoy asumiendo que lo estaríamos llenando diariamente y veo una hoja de verificación como este tipo, me daría cuenta que el producto A en la zona 2 de molde tuvo 2 defectos o 2 unidades tuvieron defectos que son imperceptibles. Podría pasar que también uno de esos defectos esté por revisar o que sea necesario revisar por alguien para dar aprobación y así para cada uno de los artículos. Entonces podría tener artículos de ese tipo. Y lo que haría esa hoja de verificación, pues simplemente es contar la cantidad de efectos dependiendo de unos códigos. ¿Listo? Esto se utiliza mucho cuando quiero hacer un control estadístico y utilizamos esas nomenclaturas. Siempre trabajamos pues en la hoja de verificación un responsable, una fecha de observación, una persona que diligencia esto y pues un departamento al que pertenece esa persona. Es solamente un formato, obviamente de esto hay muchas variaciones, pero pues también podría ser una herramienta que nos interese para utilizar. ¿Listo? Entonces, miremos acá, esta sería, por ejemplo, tenemos otra situación. Bueno, aquí voy a tomar, es que creo que lo tengo en la, no lo vi, aquí está. Tengo otra situación donde pues tengo 4 tipos de efectos. Uno por porosidad, maquinado, llenado y ensamble, que están relacionados a esa nomenclatura. Entonces, ¿qué podríamos, digamos, considerar de esa? Que, pues, sí, este es el código que utilizo para porosidad. Pues yo podría contar por cada tipo de efecto cada uno de los elementos que están registrados en esta hoja. ¿Listo? Entonces, pues es solamente una hoja de reporte para uno trabajar e identificar pues los elementos, los puntos más de efecto. Bueno, creo que también les compartí esa hoja que dice plantilla de la casa de la calidad. Vamos a mirar una última herramienta.
De por qué no. Bajen esa plantilla, porfa, y vamos a mirarla. Deme un segundito. Bueno, QFD pues es una herramienta y más pues que una herramienta realmente es un proceso que nos permite en calidad pues diseñar o lo utilizamos en el área de diseño de productos. Entonces QFD es una sigla en inglés que significa Quality Function Deployment o despliegue de la función de calidad. Digamos que lo que buscamos con esto es escuchar la voz del cliente, escuchar el cliente y los requerimientos para diseñar productos. Ese proceso de escuchar al cliente y transformar eso en requerimientos para el diseño de productos, pues digamos se hace de una manera iterativa. Ahorita lo vamos a ver utilizando una herramienta. Entonces, lo que buscamos es que logremos responder a lo que quiere el cliente con lo que podemos producir como organización. Bien, dame un segundito. Bien, entonces lo que buscamos entonces es dar prioridad a las necesidades del cliente. Esas necesidades se organizan en una estructura y con una nomenclatura. Buscamos que las necesidades se transmitan y se reflejen claramente en atributos que cumplan, con los que cumpla el artículo desde su diseño. Entonces vamos a hacer un QFD. Digamos que decimos que es despliegue de la calidad porque vamos pasando por unas etapas. Desde la planificación del producto hasta que el producto es entregado al cliente y se acompaña de un servicio. Lo que buscamos es que en todas las etapas del proceso, hasta entregarle nuestros productos, pues hayan características de calidad. El QFD utiliza pues una herramienta que es la casa de la calidad para hacer ese proceso iterativo desde la planificación hasta entregar los productos al cliente. La casa de la calidad, digamos que es la herramienta que les compartí en el archivo, busca organizar esas características y requerimientos y dar o calificar
las posibilidades que tengamos nosotros desde el sistema productivo para responder a los requerimientos del cliente. Entonces, vamos a mirar, tengamos en cuenta un ejercicio. Supongamos que para la universidad necesitamos diseñar un plan de estudios teniendo en cuenta los parámetros técnicos, como hay dos parámetros adicionales que quiero que tengan en cuenta. Este ejercicio, si quieren, lo hacen ahorita. Vamos a hacerlo primero más básico. Entonces, aquí tenemos unas casas de la calidad. Estas casas están amarradas, digamos que están enlazadas. Arrancamos por la casa de la calidad número 1. Y aquí vamos a colocar. Profe, no estamos No viendo. está montando la pantalla, porfa. Perdón. Bello. Ratos. Ahí estamos viendo. Sí, profe, ya. Es que aquí me salía ahorita, es que compartir. Bueno, entonces tenemos este archivo. Este archivo está en el campus, allá donde está, lo bajamos. Y lo que vamos a llenar es unos campos de esta matriz. Al final lo que queremos es diseñar un producto y ver ese diseño del producto como un proceso. Vamos a consultarle a unos clientes sobre el diseño de un producto. Entonces vamos a hacer el ejemplo que yo tengo en las diapositivas, lo hacen ustedes, pero con base en un ejemplo más cotidiano. Entonces pensemos que tenemos un restaurante de pizzas y queremos diseñar pues no solamente el producto en sí, sino también pues considerar algunos elementos del diseño del restaurante mismo, del espacio físico. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros somos los dueños de ese local, de ese negocio y consultamos a unos clientes. Queremos preguntarle a los clientes cuáles son las características que hacen que consuman nuestros productos. Entonces, cuando uno va a un restaurante, pues digamos que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Del producto, lo que uno consume, pero también del servicio, de cómo lo atienden. Entonces, habrán unas características de calidad que deben ser respondidas desde la organización. Entonces, supongamos que yo les pregunto y ustedes me van a responder, me van a dar unas características que para ustedes son importantes en términos de la calidad de un negocio de ese estilo. Entonces, por ejemplo, a ver, John Beltrán está. Sí, señora, acá estoy. ¿Cuál es una característica de calidad si tú fueras cliente de un local de ese tipo? No sé. Pueden ser las mesas, las sillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué? El servicio del cliente no podría ser. Pero más específico, porque es que si me dices, piensa que yo soy el dueño y ustedes son unos potenciales clientes. Si me dicen, no, pues el servicio al cliente, pero ¿qué realmente quisieran de ahí? Me dicen las mesas y las sillas. Entonces, por ejemplo, debemos dejarlo a un nivel un poco más medible. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pensar una característica de calidad es el tamaño del local, ¿cierto? O sea, que sea un local amplio, grande, donde estemos cómodos. También asociado a eso, pues les voy a ayudar un poquito asociado a eso. Yo podría decir, bueno, el lugar a donde voy cuenta con parqueaderos, ¿cierto? O me toca dejarlo en la calle, ¿cierto? Digamos que el carro, la moto, el vehículo que utilice para transportarme, pues yo podría pensar en estos dos como criterios de calidad. ¿Qué otros criterios de calidad encuentran ustedes? ¿Por cuáles ustedes se inclinarían a ir a un lugar de ese tipo? Variedad en el menú.
Presentación del plato. Entonces miremoslo así. Entonces ya pensando en el plato, variedad de platos, ¿cierto? Presentación. ¿A ninguno se le ha corrido el costo? ¿No creen que es un criterio? O de pronto es la verdad que si ustedes tienen mucha plata, entonces no piensen ni en eso. No, obvio, sí. Lo podríamos dejar como costos de los productos, ¿cierto? Presentación. ¿Qué más podríamos considerar? La atención al cliente. Ambiente del local no podría ser también. O sea, me refiero a como a los La logos y todo eso. ambientación, el diseño, el decorado. Entonces un elemento de ambientación podría ser, hay música en vivo. Ya no me acuerdo la última vez que fue a un restaurante, entonces me queda difícil. Profe, como el marketing o algo así de la empresa, ¿no? Como la publicidad. Marketing. Piensa que yo estoy diseñando el producto y les pregunto a ustedes como clientes qué haría que tomen la decisión. Más concretamente, ¿qué podría ser del marketing? Pensémoslo así, una característica del marketing podría ser las promociones, ¿cierto? O sea, digamos que para hacerlo más medible, pues, ¿sí? Pero también se mira mucho lo que habla el compañero del servicio al cliente, o sea, la forma en que si tienen protocolos de atención. Bueno, ese es un criterio ahora último, ¿no? O sea, no existía el año pasado protocolos. ¿Cierto? Algo así. Profe, pero yo creo que la compañera no habla del protocolo de bioseguridad como tal, sino que los restaurantes y como tal la mesa y la comida tiene una etiqueta y un protocolo que se debe de seguir supuestamente y dependiendo o la, ¿cómo se le llama eso? Como la gala del restaurante. Sí, y pues la Sí. forma de atender pues a los clientes, ¿ya? El personal se está capacitado. Muy pinchado. Me hablabas de Servicio protocolo. del personal. Bueno, entonces pensémoslo así. Voy a medirlo. Porque muchas veces pasa que usted está en un restaurante y está lleno, todas las mesas están ocupadas y usted percibe que hay pocos meseros. Entonces podría ser una relación entre meseros, cantidad de mesas, ¿cierto? Un restaurante, pues difícilmente va a tener un mesero por mesa, ¿sí? O sea, tiene un conjunto de mesas y tiene unos 3, 2, depende del tamaño obviamente, pero casi que a cada mesero le tocará una zona o unas mesas específicas, ¿cierto? Yo Exacto, sí, por lo regular siempre lo reparten por zonas. preferiría ir a donde la cantidad de meseros casi sea igual al número de mesas. Relación entre meseros y cantidad de mesas. Sí, o sea, para sentirme bien atendido y que no me toque estar esperando pues que alguien venga a tomarme los pedidos. Bueno, entonces en estos comos, digamos que acá pueden haber más. Solo voy a tomar pues estos ejemplos. Bueno, espérate. Variedad de los platos. Algo más particular del producto. Si yo voy a armar una pizzería, quiero algo más particular del producto. La frescura y De alimentos, sí. la temperatura. Profe, cuando decís frescura te referís al producto que vas a vender. Sí,
digamos que es preparado ahí mismo, ¿cierto? Si es en el momento en que estoy, no es que esté ahí guardado, pues, ¿sí? Tiene que ver también con los materiales, ¿cierto? Digamos, los vegetales y las materias primas que utilizan, pues, para construir el producto. Bien, entonces, tendríamos unas características. Perdón, denme un segundito porque creo que la embarré. Voy. Calmaos. Está al revés. Yo sí está viendo cómo está raro. Pasémoslos allá, porfa, qué pena. Creo que me va a dejar. Bueno, los voy a pasar uno a uno. Estaba leyendo en inglés al revés. Lo que quiere el cliente lo vamos a poner ahí en la fila. Costos de los productos, música en vivo. Promociones. Bueno, me dejó hasta ahí la plantilla. La plantilla tiene una macro y un elemento ahí de seguridad, entonces voy a dejarlo así. Por lo menos esos que es lo que requiere el cliente. Y aquí en las características de calidad es cómo lo voy a atender. Entonces, por ejemplo, una de las digamos, de las formas como yo puedo atender esos requerimientos depende también de lo que yo esté dispuesto a hacer como dueño del negocio. O sea, cómo estoy dando la respuesta yo a cada uno de esos clientes. Entonces, por ejemplo, yo en tamaño del local y parqueaderos, yo podría pensar que me interesa, por ejemplo, alquiler. Voy a colocarlo espacios. Que a veces sucede, ¿no? De pronto está lleno el local y los parqueaderos que tienen local, pero tengo la posibilidad de atender con un parqueadero contiguo que tenga unos espacios disponibles y yo alquile con ese parqueadero contiguo, pues un espacio por si, pues mi local se llena, ¿cierto? Esa sería una posibilidad de cómo doy respuesta también ante pues un posible, digamos que la capacidad se llene. Yo podría decir, bueno, me interesa que el producto al cliente le interesa que sea económico, ¿cierto? O sea, eso es una de los criterios de los que yo podría, por ejemplo, negociar descuentos con proveedores de las materias primas de tal manera que haga que pues al final el costo del producto sea bajo y el cliente pues perciba que es económico ir a ese restaurante. Y podría ser una acción, un cómo yo logro, cómo con mis acciones logro dar respuesta a esto, ¿cierto? Entonces, otra acción, miremos acá, música en vivo. Entonces, contratar, por ejemplo, una banda de música. Esa sería una de las acciones que yo tomaría para dar respuesta a eso. ¿Qué más podría de estos elementos que están aquí responder? ¿Qué estrategia, qué elemento puedo sacar
como respuesta para darle al cliente lo que necesita. Por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, en Es relación... el capacitación de los empleados, profe. Ujú. Meseros y meseros, ¿no? Capacitación de meseros. Es una de las tareas que yo tendré que hacer, que implementar para dar respuesta a Yo le cosas colocaría como más la... bien capacitación al personal, ¿no? Porque no solamente de los meseros, sino de la parte de comida. Bueno, pues dejémoslo incluso más general al personal. ¿Qué más podemos mirar? ¿Cómo doy respuesta a que el cliente quiere pues, un producto fresco? ¿Cómo doy respuesta a eso? Contar con Un un buen BPM, ¿no? ¿con qué? Como Sí, contar con almacenamiento. No, materias primas de calidad. Sí, pero que estén frescos también ellos pueden contar ahí con un almacenamiento de cuarto frío o Ujú. para tener la temperatura ambiente. Bueno, esa de hecho es una inversión, ¿cierto? Tener un cuarto frío. ¿Qué más? Pues el tamaño del local en sí mismo es alquilar digamos, un local. ¿Qué más podríamos sacar ahí? En la parte de promociones. Si el cliente quiere que yo le dé descuentos, que tenga promociones, que tenga la posibilidad de invitar a un amigo y le den un 2x1, alguna cosa así. ¿Cómo doy respuesta a eso? Hacer promociones 1 o 2 días a la semana como hacen algunos sitios. O lo que estaba diciendo el compañero, diferentes estrategias o no sé si será eso, de marketing, darían respuesta a esas promociones. Entonces, diseñar e implementar un plan de mercadeo, por ejemplo. ¿Cierto? Es algo que tengo que hacer, es una estrategia, es una acción, una actividad. Tengo que hacer para dar con actividades de este tipo, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer para mejorar los costos del producto? Disminuir los gastos, no sé. Más concreto, porque mira que por ejemplo yo dije negociar descuentos con los proveedores. ¿Qué más podría hacer para que se disminuya el costo de los productos? Pensemos en algo. Estoy fabricando pizza, ¿cierto? Entonces tengo un horno que consume un gas o tengo un horno que consume una energía. Deme un segundito. No sé, profe, sigue diciendo que tiene que ver algo con el BPM, ¿no? ¿O no? Esa podría ser algo, digamos que yo necesito entonces un horno eficiente que genere menos consumo y al final me ayude, por ejemplo, a que el costo del producto sea menor, ¿cierto? Son ejemplos de cómo yo siendo dueño del negocio, pues doy respuesta a unos requerimientos
con base en pues unas estrategias, unas actividades, algo que yo voy a diseñar, implementar, ejecutar para lograr esos requerimientos. Entonces voy a ir a la parte de arriba. Entonces miren que hay unas convenciones. Entonces, por ejemplo, me interesaría que cuando yo verifique cada uno de estos tenga unos objetivos, ¿sí? Entonces, o voy a colocar un último, contratar 20 meseros. Vamos a colocarle 20, algo más, incluso. Ese es un objetivo mío, ¿sí? Y yo con 20 meseros doy respuesta, por ejemplo, a un requerimiento y es que haya una adecuada proporción de meseros y cantidad de mesas. Supongamos que esa es una meta que yo me estoy colocando. Entonces, en esta parte de la casa de calidad, lo que vamos a colocar, según estas actividades y estrategias, la vamos a diferenciar si lo que queremos es llegar a una meta, como por ejemplo ahí que lo puse que es contar con una meta, contar con un personal, 20 meseros. Me gustaría que el horno fuera cada vez más eficiente, o sea, me gustaría que si hablo de eficiencia, utilizar un horno cada vez más eficiente, lo maximizo. Esa es una de las nomenclaturas que vamos a usar. Diseñar un plan de mercadeo es posible que no tenga, por eso también está la opción de no dejarle nada, no tenga como algo medido ahí. Me gustaría tener un cuarto frío, o sea, lo pongo ahí porque si de pronto en mi situación actual no cuento con un cuarto frío, pero me ayudaría a tener productos frescos, que es uno de los requerimientos del cliente, pues un objetivo podría ser contar con un cuarto frío. ¿Listo? Capacitar, uno pensaría que pues no hay un objetivo final de capacitación. Me gustaría que la capacitación cada vez fuera más frecuente, por eso lo voy a plantear como si quisiera maximizar la capacitación del personal. O sea, estar constantemente capacitando al personal. Contratar una banda puede ser un objetivo, no necesariamente pues, algo de maximizar o minimizar. Negociar descuentos es algo que sí me interesa estar constantemente haciendo y entre más descuentos para mí va a ser mejor. ¿En términos de qué? De que los costos sean más económicos, ¿cierto? Alquilar unos espacios, de pronto lo que menos me interese a mí es tener que ir a un tercero a alquilar espacios, ¿sí? Pero pues si me toca hacerlo, lo hago por darle cumplimiento a que el cliente quiere un parqueadero vigilado, ¿sí? ¿Se entiende esto que tenemos acá arriba? No todas deben tener pues una dirección, pero pues lo que hacemos es calificar esas estrategias de la forma como damos respuesta. ¿Listo? Aquí vamos a mirar algunas cosas. Entonces miremos, por ejemplo. Quiero ver si me sale un último, porque aquí en la cabeza de la casa utilizamos estas otras nomenclaturas. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, dice relación fuertemente positiva, correlación negativa y fuertemente negativa. Entonces quiero hacer un ejemplo en el que me interese no hayan objetivos en conflictos. Bueno, voy a colocar un último aquí, tamaño del local, solo para hacer el ejemplo.
Entonces, por ejemplo, con este y el contratar una banda, pues uno de los criterios es realmente tengo un espacio para tener una banda en el local que tengo. Es posible que no. Al final es un requerimiento porque mi cliente dice que quiere tener música en vivo, pero si yo tengo que preferir entre mesas y un espacio para tener una banda, pues prefiero tener un espacio para las mesas, ¿cierto? Entonces, estas dos estrategias que están aquí están planteadas y tienen una relación donde puede ser que a mayor tamaño del local, pues más posibilidades tengo de contratar esa banda. Entonces acá en el techo de la casa, por eso no lo mostré, pero al final esto es como si fuera una casita. En el techo de la casa debemos colocar las relaciones entre los elementos que logramos identificar que hay relación. Entonces, ¿qué relación existe? ¿Es una relación fuertemente positiva, es negativa, fuertemente negativa? Cuando digo fuertemente negativa es que si, por ejemplo, el tamaño del local se amplía, menor sería la posibilidad de contar, perdón, menor sería la posibilidad de contar con una banda, ¿cierto? En este caso, la relación puede ser positiva, la voy a colocar simplemente con una crucecita. Contar con un cuarto frío y el tamaño del local, pues también son dos aspectos que puedo relacionar. Entonces lo que hacemos es encontrar los cruces entre los dos aspectos. Este es el quinto y el 9. Y aquí en donde se cruzan colocamos pues la calificación que puede ser fuertemente positiva o simplemente positiva. Claro, si yo tengo un tamaño local amplio, puedo contar con un cuarto frío, ¿sí? Puede hacer que el horno eficiente también pues esté relacionado al tamaño del local, o sea, también puede ser un tema de espacio y podría ser una relación entre estas dos. Listo, de nuevo. Entonces, no en todas digamos, los cruces de los elementos que están en la casa de calidad debe haber calificación, pero en los que encuentre, pues puedo utilizar esta nomenclatura y se utilizaría así. Que unas de estas me van a ayudar fuertemente a encontrar con otros de los cómo voy a responder a esto. Entonces, por ejemplo, si el local es muy pequeño y necesito alquilar parqueaderos cercanos, pues digamos puede ser que el tamaño del local, en la medida que sea más pequeño, necesito entonces contratar más parqueadores externos. Digo que hay una relación negativa por eso, porque si una variable crece, la otra decrece. Si mi local es más grande y tengo pues una zona de parqueaderos grandísima, menos tengo que alquilar espacio en parqueaderos pequeños. Entonces, por eso la relación es negativa entre esos elementos. ¿Listo? ¿Se entiende ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces, aquí pues, la casa nos permite también revisar unas calificaciones entre estos qué y estos cómo. Esas calificaciones están aquí adentro y siguen esta nomenclatura que está aquí a la derecha. Está aquí arriba. Existe una calificación numérica que está representada también por la grafiquita. Entonces, hay una relación directa y fuerte, una relación moderada y una relación débil que tienen estos numeritos internamente entre los qué y los cómo. Entonces, por ejemplo, contratar una banda con el requerimiento de música en vivo, pues esa es una relación fuerte. Digamos que lo que me va a decir esa nomenclatura es cómo están relacionados cada una de estas estrategias con los requerimientos del cliente. Contratar una banda es una estrategia que yo implemento para dar respuesta directa a el requerimiento de música en vivo, pero también podría pasar
que contratar una banda genere un costo adicional sobre el producto, ¿cierto? O sea, si yo tengo un local donde me exijo contratar una banda, pues aquí hay una relación entre estos dos. No sé si proporcional, directamente proporcional, pero hay una fuerte relación entre tener una banda y que mi producto sea costoso, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Lo mismo, entre el costo del producto y la capacitación, parece ser que hay una relación. ¿Por qué? Porque pues yo no capacito de gratis a mi personal. Si yo soy dueño del restaurante, tengo que asumir un costo y ese costo se lo termino trasladando al cliente. ¿Sí? O sea, me dicen, no, yo quiero un restaurante donde me atiendan bien. Ah, bueno, entonces yo voy a capacitar al personal, pero usted está dispuesto a pagar porque al final es quién lo va a pagar. Pues lo paga el cliente con lo que consume, ¿cierto? Bueno, contar con un cuarto frío, ¿será que tiene relación con el costo del producto? Pareciera que sí, ¿cierto? Uno dice, ah, bueno, ¿será que es bastante moderada o relación débil? Pues yo podría pensar, lo calificamos, aquí esto lo hacemos cada uno, calificamos nuestra casa de calidad. Este, por ejemplo, pues está relacionado con este de acá y esos son solo uno de los ejemplos, pues que de cómo se califica. Al final no necesito calificar toda la matriz, lo que sí debe pasar es que al menos una de las estrategias o los cómo tenga relación con al menos uno de los que, porque si no, pues no tendría sentido. Este negociar pues tiene relación, por ejemplo, con el costo de los productos, con la variedad de los platos, porque pues puede ser que yo negocie con buenos proveedores y tenga asimismo una cantidad de ingredientes que hagan que mis platos sean variados, ¿sí? ¿Qué más podríamos mirar? Contratar 20 meseros, dijimos que era con esto. Y lo de contar con un cuarto frío también tiene relación con la frescura de los productos, dijimos, ¿no? Diseñar un plan de mercadeo tiene una alta relación con las promociones, pero también la va a tener con el costo, entonces pues ahí tendríamos que tener en cuenta esas cosas. ¿Listo? Lo que no quiero es que me quede utilizar un horno. No, lo que nos debe pasar es que al menos cada uno de los cómo responda a un qué, al menos a uno. ¿Listo? Entonces ahí lo que hice fue dejar la calificación de tal manera que alguno de ellos está relacionado para dar respuesta a alguno de los cómo. Bueno, aquí dice que en presentación me falta calificar. Puede estar relacionado moderadamente con la capacitación al personal. Miremos qué más me falta. Y los protocolos, eso sí no lo puse. ¿Con qué esos protocolos de bioseguridad ni los puse, no? Bueno, de pronto con capacitar al personal. ¿Cierto? Listo. Entonces, con estos indicadores que pongo acá, pues lo que hace el QF es valorarme eso en una escala numérica. Y lo que ya haríamos entonces es, menos porque me falta, voy a mirar también. Ah, bueno, aquí hay varias cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, esto es cuando estoy diseñando el producto.
Y al final yo quisiera compararme contra la competencia y saber cómo están mis otros competidores presentando esas mismas características. Entonces es posible que el competidor 1 pues no tenga una alta variedad de platos, que el competidor 2 o el 3 no implemente protocolos. Entonces lo que hacemos con esto es básicamente identificar dónde se encuentran nuestros competidores. Entonces aquí hay es que está tapada, dice de 0 a 5. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el competidor 1 tiene un local muy pequeño, el competidor 2 es de pronto el que tiene el local más grande, competidor 3, pongámoslo así, pues unos números. ¿Y dónde estamos nosotros? Entonces yo podría decir, bueno, nosotros somos de los que tenemos los locales más grandes en la región. Bueno, si pusiera ahí una escala diferenciada, para no repetir, él me genera punticos distintos. ¿Listo? En términos de parqueaderos vigilados, entonces lo mismo. Por ejemplo, quienes tienen. Y pues me serviría como para compararlos a nuestros competidores. Esta gráfica termina siendo como muy legible. Al final lo que quiero es saber cada uno de esos competidores en qué puntuación se encuentra. Por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que el competidor 4, el competidor 4 sí que está acá. Un segundito porque es que ya. En este caso, el competidor 5 es esta azulita, es que no están en el mismo orden. Pues entre estos dos criterios de evaluación tienen la misma calificación. Ahí lo dejé, tiene de 4 a 3. Esta pasa de 5 a 0. ¿Cuál competidor? El competidor 2 que está acá. Hay que mirar esta nomenclatura que tienen las gráficas acá. Me interesaría calificar con el cliente, pues como la importancia de esos atributos, ¿cierto? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, le pregunto a los clientes cuál de estos son más importantes. Entonces yo los pongo a ustedes en la balanza y ustedes me dirían, de estos ustedes qué prefieren. ¿A qué le dan más importancia? ¿A que haya música en vivo, que el producto sea económico, a que tenga protocolos, bueno, a los que sean? Que tenga protocolo. Que sea económico. Entonces, La presentación. protocolos. Aquí quiero mirar cómo la está calificando esta importancia. Entonces démosle un porcentaje. Entonces, ¿qué más le damos importancia? ¿Me dices? ¿Al costo? ¿De cuánto es la importancia? ¿En qué En rango un está? peso, entre 0 y 1. Ah, ok. O sea, dime un 30%, un 10%, un 5%. Aquí es como si le estuviéramos dando un 20% a estos protocolos. Ya. Por ejemplo, yo te digo, no, esto de pronto para mí es un 10%. ¿Sí? ¿Qué más? La presentación, también un 10. Aquí va sumando 0.6. Entonces voy a poner unos aquí. Por ejemplo, este 0.5. Ahí es menos que 1, ¿no?
No sé, puse unos valores ahí. ¿Cuánto voy sumando acá? Punto 8 y aquí, por ejemplo, realmente un punto 2. ¿Listo? En estas comos también le damos una calificación. Miren que aquí hay unas cosas que me está diciendo, califique de 0 a 10 la posibilidad de cumplir con estos requerimientos. Entonces yo digo, bueno, alquilar espacios cercanos podría ser bastante difícil, ahí le pongo un 10. Negociar con descuentos con proveedores, de pronto sí es fácil de cumplir, le voy a poner un 1, pues no depende de mí, pero pues es algo que puedo hacer. Contratar una banda, de pronto no es tan fácil encontrar hoy en día una banda, no sé, digámoslo así. Capacitar al personal pues es más fácil. Y así. Entonces vamos calificando cada uno de esos elementos, pues como para tener una idea. Voy a ponerlo aquí. De cómo me va a dar mi matriz. Entonces esta casa de calidad me va a decir que... Un segundo. Que no la puedo subir acá. Esto quisiera llevarlo a otro lado. Dame un segundito a comprobar aquí porque es que no. Vamos a hacerlo aquí en el calculador. Bueno. Entonces aquí en esta fila que tenemos en la 65, según lo que está, la conclusión que sacaríamos de esa casa de la calidad es lo siguiente. Lo estoy sumando porque es que aquí la plantilla no me deja sumarlo, pero esta columna, esta fila de acá me da un 100%. ¿Qué me indica ese 100%? ¿A qué le debo dar más importancia yo? A implementar rápidamente unas estrategias más prioritariamente que otras. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor relación con los criterios de calidad del cliente y además son las que más importancia tienen para el cliente. Entonces, esta matriz de adentro es la relación que tiene una representación numérica. Y lo que hace la plantilla de calidad, aquí voy a mirar el mayor. Por ejemplo, este 17.2. Me está diciendo que es una estrategia que debería implementar ya por la forma como están relacionadas con los costos de los productos y la frescura de los productos. Además, el cliente le ha dado un peso del 30% a esos dos criterios. ¿Sí lo ven? Entonces, la casa de la calidad pues me da una priorización de cuáles son las estrategias que yo voy a implementar para dar respuesta a ese diseño del producto. Cuando yo termino esta etapa de la casa de la calidad, tengo una conexión con otras casas de la calidad. Aquí donde tenemos, si lo ven un poquito tenemos una segunda casa de la calidad donde en este caso ya los que eran los que de esta casa, de esta segunda calidad, eran los como en nuestra primera casa. Entonces ya yo tengo que preguntarme cómo voy a contratar 20 meseros. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo así, pedir un préstamo al banco.
¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, uno lo que hace es ir detallando más y más y más hasta que llega a la cuarta casa de la calidad y ahí sí tengo todas las actividades muy detalladas de tal manera que al final yo a ustedes les entregué un producto fresco, ¿sí? Entonces, la casa de la calidad es la herramienta que me permite hacer este proceso iterativo, como ir desde incluso elementos de diseño del producto hasta que realmente damos servicio al cliente. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Hicimos como una suposición donde nos convertíamos en futuros clientes de un producto, un servicio, lo que es un restaurante. ¿Qué debemos hacer? Bajo esa premisa, lo que yo les pido es piensen ahora otra situación. Ustedes van a ser unos futuros clientes de un programa de estudios, sea cual sea el programa de estudios. Pero además también deben darle respuesta como si fueran como si fueran el rector pues de la universidad. Ustedes son quienes deben dar respuesta a ese cliente. Entonces, uno de los criterios, por ejemplo, podría ser por las cuales usted decida inscribirse en ese programa en la universidad, es por ejemplo por la cualificación del personal docente o porque es una universidad pues con una infraestructura muy buena o porque su biblioteca es muy buena. ¿Sí? Ustedes tendrán otros requerimientos, eso es solo un ejemplo, como clientes para inscribirse a un programa de la universidad. Entonces vamos a diseñar no solo esos qués, sino los cómo. ¿Cómo darían ustedes respuesta si ustedes ahora se asumen en un rol de dueños de la universidad? ¿Cómo darían respuesta a esos criterios? ¿Listo? ¿Qué deseo en este ejercicio? Lo voy a plantear ahí. Entonces vamos a mirar cuántos nos deja la plantilla. Aquí me dejó generar 10 qués y voy a contar los cómo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, esta casa de la calidad debe que es, las voy a poner así, qué pena, pues yo sé que esa palabra no existe. Y también mínimo 10 comos, ¿listo? O sea, pues la plantilla deja 15 comos, pero vamos a dejarlo al menos con 10 y 10. En este problema, bien, yo les he dado solamente 3 criterios. Hay que pensar los demás. Y en los cómo, pues habría que pensar todos los 10 cómo. ¿Qué me deben entregar? Entonces me deben entregar esa plantilla de la casa de la calidad número 1. Miren pues que la herramienta enlaza al final y estos pesos que vienen acá son los pesos, estos que tienen aquí en la columna D, son los pesos que se le dio como prioridad final. Y termina siendo el peso con el cual va a entrar ese que a la nueva casa. Yo lo que necesito es al menos la casa número 1. O sea, estas otras no las necesito completadas, necesito estas. ¿Listo? ¿Estamos, muchachos? Listo, profe. Para ahora. Yo di plazo hasta mañana. No, profe, así no. Profe. Es que vi hasta el 19. Bueno, profe. Profe, o sea que solamente hay que subir lo que hicimos en la clase en estos momentos, lo que hicimos y ya. Más en la casa de la calidad, sí. Y el que hicimos el otro archivo, profe, el de las herramientas de la calidad, ¿ese no? Sí, por eso. Es ese más la casa de la calidad. Lo que pasa es que el de la casa de la calidad está en otro archivo, sí. Son los dos archivos. Ahí dice entonces, ejercicio en clase, pues de la clase de hoy que es 19,
pero tiene plazo hasta mañana 20. Dice ejercicio clase 9 de octubre. 19 dice, ¿sí? Ah, bueno, espere lo actualizo, por ejemplo, yo creo que es por eso. Voy a bajarlo hasta medianoche de mañana. Voy a ponerle aquí una Ok. pequeña descripción. Entregar. ¿Se entiende? Ahí les puse una pequeña descripción. Profe, qué pena. Cuéntame. Profe, usted el video lo sube ahora, es que se me cayó el internet y entré, pues cuando me volvió a llegar, entré tarde y me perdí una parte. Voy a intentar, pero no te prometo nada. Listo, profe. Ve, profesor, usted, ¿cómo se llama eso? La presentación la va a subir Sí, ya donde lo está el subo. ejercicio o es el que nos acaba de decir inscripción de un programa de educación para una universidad, ¿cierto? Sí. Ya subo esa presentación, pues es larga y tiene muchas cosas que ni hemos visto, pero se la subo porque pues la vamos a seguir utilizando. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la otra semana. Bueno, profe, gracias. Profe, Hasta gracias. luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profe. profe. Todo bien.